Pues yo me defino como un apasionado de la naturaleza desde que tengo uso de razón. Veía que el mundo estaba lleno de basura. La sostenibilidad ambiental, entendida desde ese punto de vista, es poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Ni tú, ni yo, ni la gente que nos está escuchando recicla. Pero lo que hacemos como ciudadanía es separar para reciclar. Pero todavía falta mucho por mejorar. El 80% de los impactos ambientales de un producto se determina en la fase de diseño. Hoy en día, en España, aproximadamente solamente el 20% de los residuos municipales se recogen de manera separada. Mucha gente piensa que cuando un producto viene con una etiqueta de producto reciclado o con materiales reciclados, tiene la sensación como de que la calidad de ese producto es inferior a un producto que no está hecho o tratado con materiales reciclados. Es como una especie de agujero en el suelo que está impermeabilizado por abajo. Ajá. Es como si al suelo le ponemos una bolsa de basura. No se trata de que unas pocas personas lo hagan todo perfecto, sino de que millones de personas hagan cosas, aunque sean imperfectas, pero que hagan algo. Que a veces tenemos que ponernos en lo peor o tenemos que vivir situaciones o tragedias o situaciones adversas para de verdad tomar un poquito de perspectiva y saber el riesgo al que nos exponemos. Si nosotros consumimos más recursos de los que el planeta es capaz de regenerar o de generar, al final es algo insostenible en el tiempo. Desde el 1 de agosto del 2024 vivimos en deuda con el planeta. Por ejemplo, si todo el mundo, toda la Tierra, viviese como Estados Unidos, harían falta 5 planetas Tierra para satisfacer la necesidad de recursos de la población. De hecho, el textil es la segunda industria más contaminante del mundo. Todo empezó en la cárcel. ¿De qué forma eres capaz de monetizar todo el contenido de tanto valor que aportas? No sé qué era exactamente, pero fue una imagen, un olor y una situación que no se me olvidará. Javier, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí y de compartir tiempo contigo y con la gente que nos escucha. Pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es seguir desde los Instagram del podcast a tu Instagram, que no voy a desvelar todavía para no hacer spoiler, para que la gente te quiera ver. Todo el contenido muy valioso. Me ha sorprendido muchísimo tus redes sociales en general para que pueda verte, pero bueno, por no desvelar nada, quiero que lo hagas tú. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Javier? Pues yo me defino como un apasionado de la naturaleza desde que tengo uso de razón, al que en un momento dado le empezó a interesar la gestión de los residuos porque veía que el mundo estaba lleno de basura y que tiene un gran impacto tanto en el medio ambiente como también en la salud humana, ¿no? Entonces me dedico a divulgar en redes sociales acerca de cómo gestionar bien los residuos, cómo generar menos, qué hacer para que al final podamos vivir de una mejor manera en equilibrio con el planeta, ¿no? Manteniendo nuestro modo o estilo de vida y generar así impactos positivos no solamente ambientales, sino también sociales y económicos. Me parece increíble, quizás es un tema que no acapara titulares o primeras noticias, pero una vez que yo he empezado a ver un poquito tus redes sociales y el contenido que aportas, ya te digo, me ha sorprendido muchísimo y quería comenzar por algo súper básico para todos aquellos que, entre los que me incluyo, que no estemos muy puestos en este tema. Quería que me definieras qué significa sostenibilidad, o sea, algo sostenible. ¿Qué significa? Pues al final es algo que se puede mantener en el tiempo, ¿no? Al final la sostenibilidad ambiental, entendida desde ese punto de vista, es poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y eso, aunque parece fácil de decir, es mucho más complicado de hacer. Al hilo de lo que dices, ¿consideras que la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía, está muy involucrado o conoce el término sostenible y lo aplica? ¿O cómo lo ves? Pues mira, últimamente se habla mucho de sostenibilidad. En los últimos años hacia ahora se ha ido poniendo como de moda, por así decirlo, ¿no? El término sostenible, ahora todo es sostenible, es eco, bio, natur, tal. Pero al final, de tanto utilizar las palabras, pierden su significado o se tergiversa, ¿no? Y hoy en día lo que está pasando es que se está perdiendo un poco la noción de lo que es la sostenibilidad o lo que es la ecología, etc. Entonces, sí que es verdad que se está hablando y se está dando más importancia a la protección del medio ambiente y a los temas ambientales, pero también es igual o también está pasando que la gente no está entendiendo bien los diferentes términos, las diferentes cosas que se pueden hacer relacionadas con la sostenibilidad.
Y se está inundando un poco lo que es la sociedad de lo que se llama el greenwashing, ¿no? Que al final es un lavado verde, que no es otra cosa que arroparse de querer ser eco, pero que realmente eso que se está haciendo, ese producto, ese servicio, pues realmente no es lo respetuoso con el medio ambiente que se dice. Hablando un poquito de tus redes sociales, que como bien dices, llevas mucho tiempo divulgando información sobre todo este tema que hablamos, se llama Todos somos reciclaje. Un poquito ese término, empezando por ese término reciclaje, yo creo que todos los que escuchamos ese término, desde un poco el grueso de la ciudadanía, directamente a su cabeza se le viene reciclaje, pues te vas a tu cocina, te ves ahí a tu cubo de basura y entendemos por reciclar, digamos, pues echar cada residuo en la parte que toque o que corresponda. ¿Eso es realmente reciclar o es otra cosa? Pues mira, te voy a decir una cosa. Ni tú, ni yo, ni la gente que nos está escuchando recicla. Y ahora te puedes llevar las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo que no reciclo? Pero si yo tengo no sé cuántos cubos, hago tal. Realmente o técnicamente y hablando con propiedad, lo que hacemos como ciudadanos es separar los residuos para que luego se puedan reciclar. El reciclaje donde ocurre es en las empresas que se dedican a reciclar esos residuos, a transformar esos residuos y aprovecharlos como recursos para, digamos, darle un nuevo uso a esa materia prima, ¿no? Pero lo que hacemos como ciudadanía, hablando con propiedad, es separar para reciclar. O sea, por ejemplo, cuando un ciudadano, ¿no?, hace esa acción de separar los residuos y de echarlos en el contenedor que corresponda, ¿cuál es el proceso a partir de ahí? ¿Qué proceso lleva ese residuo hasta que, bueno, se vuelve a convertir en cualquier cosa reciclada? ¿Cuál es esa cadena que sigue? Pues mira, me gustaría explicar primero que muchas veces se da a entender o se hace ver como que la ciudadanía es quien tiene toda la responsabilidad, ¿no?, de separar los residuos para que luego se puedan tratar, etc. Y me gustaría añadir y aclarar que no solamente la ciudadanía tiene responsabilidad, sino que también la tienen, y mucha, las administraciones y las empresas. Es una responsabilidad compartida. Como una cadena. Es como exactamente. Es como la cadena de una bicicleta que está formada por eslabones, donde cada eslabón es igual de importante y si uno de ellos falla, pues la cadena no funciona y la rueda no gira. En el caso de los residuos pasa exactamente igual. Partiendo de la base de que la ciudadanía tiene la responsabilidad, ¿no?, de hacer esa separación de residuos y llevar cada residuo al lugar que le corresponde, que pueden ser contenedores en la calle, pueden ser un punto limpio, hay diferentes espacios, ¿no?, donde deshacerse correctamente de los residuos. A partir de ahí, en función del tipo de residuo que sea, obviamente hay mucha legislación detrás, ¿no?, que obliga a las empresas, administraciones, ciudadanía a hacer a emprender diferentes medidas para que se gestionen bien. Entonces, en función del tipo de residuo, vamos a hablar de residuos domésticos que suelen ser los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, los envases del contenedor amarillo o el papel y cartón del contenedor azul o el iglú verde del vidrio, ¿no? Cada uno de esos contenedores va a una instalación específica. Diferente. Que puede estar englobada dentro de la misma instalación física, pero son líneas diferentes de tratamiento. Y cada residuo necesita un tratamiento específico porque son materiales diferentes, son morfologías diferentes y el proceso también es diferente. Entonces, en función del tipo de residuo, se somete a un proceso diferente, valga la redundancia, y al final lo que se hace es clasificar esos materiales. Y eso, obviamente, tiene un trabajo detrás. Mucha gente dice, no, yo no voy a separar los residuos porque no voy a hacerle el trabajo gratis a nadie, que pongan y contraten personal y lo hagan. El trabajo comienza una vez que llegan los residuos a la planta. A través de equipos mecánicos y personas, se separan esos residuos, se clasifican en materiales y esos materiales clasificados ya pueden ir luego a un reciclador que va a transformar esos residuos en recursos para mantenerlos dentro del ciclo productivo y que se puedan volver a aprovechar. Entiendo. Ponías muy buen ejemplo con el tema de la cadena, que era muy fácil de entender, pero escuchándote un poquito, hablas incluso de que parece que el primer eslabón de la cadena es el ciudadano al separar esos residuos, pero tú muchas veces comentas que todo empieza incluso antes, con el diseño de, bueno, pues poner el ejemplo, por ejemplo, de los envases, de los productos, que nos cuentas un poquito cómo ha ido avanzando, en qué momento está a nivel de cultura medioambiental en el diseño de cualquier tipo de producto. ¿Hay conciencia cada vez más a la hora de diseñar algo o todavía hay mucho trabajo por hacer?
cada vez hay más conciencia, afortunadamente, y la legislación empuja a ello, que sin la legislación muchas de las cosas no se estarían haciendo, pero todavía falta mucho por mejorar. Falta mucho por mejorar porque centrarse solamente en el reciclaje es mirar la parte final del ciclo, ¿no? O de la cadena. El 80% de los impactos ambientales de un producto se determina en la fase de diseño. Entonces, si antes de diseñar algo nos paramos a pensar en el desarrollo o el ciclo de vida que va a tener luego ese producto, se puede diseñar de tal forma que sea más fácilmente reparable, que tenga menos cantidad de material, sustancias menos tóxicas, que se pueda reparar, que se pueda reutilizar y cuando ya no sirva para otra cosa, que se pueda reciclar mejor. Ajá. Entonces, el concepto debe estar al principio de todo, en ese diseño, ¿no? Y a lo largo de la cadena de valor o del ciclo de vida de ese producto, pues que en cada etapa se vaya pudiendo desarrollar de la mejor manera posible. Se van haciendo cosas, pero aún falta por hacer más. Una medida de ecodiseño muy básica, pero que parece pequeña y no lo es, por ejemplo, aligerar un producto. ¿En cuanto a peso? En cuanto a peso, porque necesitas menos material. Claro. Tú puedes decir, vale, las botellas o las latas... Lógico. Sí, una lata de aluminio ahora pesa, imagínate, 12 gramos, pero hace 20 años pesaba un 30, un 40% más. Puede parecer poco, unos poquitos gramos en una lata, pero si lo multiplicas por los millones de latas puestas en el mercado, son muchas toneladas de recursos. Y esa reducción de peso quiere decir que se ha utilizado menos material. Menos material, que también va a costar menos transportar, por lo tanto, menos emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Al final, todo va redundando y va sumando. Perfecto. Volviendo un poquito al tema que te preguntaba antes, ¿no? De esa cadena cuando un ciudadano se para y lo mete en el contenedor, cuál era la cadena que seguía. Voy un poco a la inversa. ¿Qué ocurre si se mezclan residuos y se tiran, que habitualmente por desgracia pasa, en un contenedor incorrecto? ¿Qué pasa? ¿Eso ya se pierde, se junta, no se puede reciclar? ¿Qué ocurre si se hace la acción de manera incorrecta? Pues mira, es muy interesante la pregunta porque hoy en día, en España, aproximadamente solamente el 20% de los residuos municipales se recogen de manera separada. El 80% restante se recogen mezclados. ¿Eso qué pasa? ¿O qué consecuencias tiene? Pues que la cantidad de residuos y la calidad de los residuos que se puedan recuperar es infinitamente menor. Porque tampoco van a llegar a las instalaciones correctas y va a costar mucho más recuperarlos. Si, por ejemplo, metemos en un contenedor algo que no debe ir ahí, que técnicamente se le conoce como impropio, pues ese impropio, además de perjudicar luego la clasificación del resto de residuos, puede llegar incluso a imposibilitar que se reciclen los residuos con los que esté alrededor, ¿no? Va a hacer también muy complicado que las plantas donde lleguen se puedan recuperar, porque van a estar sucios, van a estar mezclados con otros residuos, y yo le recomiendo mucho a la gente que si tiene la oportunidad visite una planta de tratamiento de residuos, ya sea de clasificación, de compostaje, un vertedero, porque va a ver realmente el reto que suponen los residuos y el por qué debemos manejarlos o gestionarlos de una mejor forma. Es una actividad brutal. Hay que vivirlo un poco y verlo con tus propios ojos para, imagino, saber la magnitud del tema del que estamos hablando. Entonces, aunque no se tiren los residuos en el contenedor adecuado, aún así se intenta clasificar y se intenta separar en las plantas donde llegue, pero obviamente pues lo hace todo mucho más costoso y mucho más complicado. Y voy más allá todavía. Esos residuos que tú dices que incluso al haberlos juntado ya no se pueden reciclar, ¿qué pasa con ellos? Pues depende del tipo de residuo que sea. Dependiendo de la planta donde se encuentre, pues puede ser que ese rechazo, que es al final lo que genera la planta que no se ha podido clasificar, puede ser que ese rechazo tenga diferentes vías. O bien se pueda llevar a otra instalación que sí pueda clasificarlos y aprovecharlos, o bien por el tipo de residuo que se destine a valorización energética, que ese término así tan fantástico, al fin y al cabo es recuperar la energía que contienen los residuos a través de su quema controlada para transformarlo en electricidad y en calor. O si no se pudiese hacer eso, en último caso, que es la última opción de tratamiento para los residuos, sería llevarlo a vertedero, pero esa es la peor opción de todas. Vamos a hablar un poquito luego de ello porque, bueno, ahí sí que he visto yo algunos vídeos con vertederos que realmente te ponen, o sea, te impactan mucho porque hay verdaderas ciudades de basura. Pero antes de ello, mucha gente piensa que cuando un producto viene con una etiqueta de producto reciclado o con materiales reciclados,
tiene la sensación como de que la calidad de ese producto es inferior a un producto que no está hecho o tratado con material reciclado. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? ¿No es cierto? Realmente es un mito, básicamente. Sí que es verdad que hace años, obviamente, la calidad de los productos reciclados, pues, en función del material del que se trate, podía tener una peor calidad que un producto virgen, por así decirlo, ¿no? Pero hoy en día se está consiguiendo, se está logrando hacer productos de material reciclado realmente de primerísima calidad, incluso mejor, ¿no? Por ejemplo, podemos estar ahora mismo utilizando o ver alrededor nuestro productos de material reciclado y ni siquiera saberlo, ni notar que son reciclados. Por ejemplo, el aluminio, la mayor parte del aluminio que se extrajo hace 150 años se sigue utilizando hoy día. A través del reciclaje. Ajá. Tú puedes tener un coche con un chasis de aluminio y que gran Y que sea parte de reciclado. ese material pues, pueda ser reciclado. Y ni siquiera O lo una sabes. silla, una ventana, y ni siquiera lo sabes. Puedes tener una camiseta que esté hecha de poliéster y que parte o todo de ese poliéster sea reciclado. O así con muchos productos, ¿no? Cada vez se está logrando hacer productos de mejor y de mayor calidad. Estamos avanzando en eso, cosa que es bastante bueno y que yo creo que fomenta un poco pues seguir intentando pues ampliar esa conciencia con todo el tema del reciclaje. Hablando de lo que te decía del tema de los vertederos, como te digo, hay veces que he visto algún vídeo de vertederos, por ejemplo, pero de todo tipo de productos, incluso de ropa. Ropa ahí amontonada, y quiero que nos cuentes un poquito, a lo mejor seguramente que tienes mucho más conocimiento obviamente, ¿qué pasa en esos vertederos? Una vez que llega un producto a un vertedero, ahí se sigue acumulando de manera infinita. ¿Qué pasa en un vertedero? A ver, tenemos que diferenciar los vertederos controlados de los incontrolados. Es decir, los legales, por así decirlo, de los ilegales. Vale. Y no es lo mismo la legislación que puede haber en los países europeos con la legislación que puede haber, si es que la hay, en otros muchos países. Como por ejemplo países de África, países de Asia. Ahí intuyo que no está nada controlado y que eso se almacena ahí. Hay en muchos países donde la legislación ambiental es prácticamente nula o muy laxa, entonces se acumulan residuos de cualquier manera, sin ningún tipo de control. En Europa tenemos la suerte, entre comillas, de contar con una legislación que te obliga a hacer los vertederos de una determinada manera para reducir el impacto ambiental. Y esos vertederos controlados llevan una serie de, digamos que es como un agujero en el suelo, hay diferentes tipos, ¿no? Pero por no entrar demasiado en detalle, es como una especie de agujero en el suelo que está impermeabilizado por abajo. Ajá. Es como si al suelo le ponemos una bolsa de basura. Vale, o sea que no es un sitio que se decide aleatoriamente poner ahí un vertedero, sino que se prepara para poder almacenar ahí esos residuos. Por ejemplo, yo eso no tenía absoluta idea. De hecho, tú no puedes poner un vertedero en el sitio que te dé la gana. Cada vez es más restrictivo dónde poner un vertedero, porque hay que tener en cuenta un montón de factores. Ajá. Y al final salen los sitios contados. Y en esos sitios, lo que comentaba, ¿no? Se tiene que preparar el terreno, impermeabilizar, capturar el agua y los lixiviados, que son los líquidos que emanan de los residuos, para que se puedan tratar y no contaminen. O sea, hay un montón de medidas que se tienen que hacer. En función del tipo de vertedero, si es de residuos peligrosos o no peligrosos o inertes, se toman una serie de medidas. Por ejemplo, los vertederos de residuos no peligrosos, que es donde van los residuos que no se pueden reciclar de nuestros residuos del día a día, ¿no? Pues al final lo que van llegando son camiones, se van vertiendo, se van compactando para que ocupen la menor cantidad de espacio posible, porque una vez que el vertedero se llene, hay que clausurarlo y hay que sellarlo. Ajá. Entonces, depende, ¿no? Luego sí que es verdad que hay en otros países donde tú ves imágenes de vertederos que son como auténticos rascacielos de residuos. Esos serán los que yo he visto. Donde hay derrumbes, donde no hay ningún control prácticamente ambiental, ni de calidad de las aguas, del aire, etcétera. De incluso vertederos textiles o de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde hay auténticas salvajadas de residuos, que en parte son residuos que proceden de países desarrollados. Y por ejemplo, Europa en los últimos años ha multiplicado por 3 la exportación de residuos textiles a otros países. En parte esos residuos se pueden reutilizar, pero hay una parte que no y que al final terminan en vertederos. Mira, yo quiero aprovechar un poquito esta charla contigo, ¿no? Para que toda la gente que nos vea, y mi primera persona, que debo reconocer que hasta el día de hoy, y aquí me gusta que los invitados se mojen y yo lo voy a hacer, hasta el día de hoy, yo la verdad que debo de reconocer que he hecho más bien poco por el medio ambiente, vamos a decirlo así. Bueno, creo que me gusta mucho decir que si tenemos la posibilidad de ayudar, en este caso al planeta, pues tenemos siempre la responsabilidad de hacerlo. Me gustaría que nos dieses
3 tips sencillos para poder empezar a aplicar hábitos sostenibles con el medio ambiente. Algo muy sencillo que se pueda hacer a partir de hoy. Vale, antes de darte esos tips, me gustaría recalcar un mensaje que creo que es fundamental y que la gente lo tenga claro. No se trata de que unas pocas personas lo hagan todo perfecto, sino de que millones de personas hagan cosas, aunque sean imperfectas, Claro. pero que hagan algo. O sea, al final es mejor hecho que perfecto. Está claro. Porque muchas veces pasa que tratas de hacer las cosas lo mejor posible, buscar la perfección, y ves que no lo consigues y te Eso frustras es y extrapolable a abandonas. muchísimos sectores, pero en este todo. Sí, también. y ojo, no quiero que la gente caiga en la mediocridad de decir, buah, pues entonces si no tengo que hacerlo perfecto, con que haga esta cosita ya me vale. No es eso, sino que cada uno haga lo que puede con las herramientas que tiene en el contexto en el que vive y tratar de mejorar de manera continua. Al final es aplicar hábitos o cambios en nuestro día a día que dentro de un tiempo echarás la vista atrás y dirás, pues estoy haciendo mucho Claro, más si de lo es que me esperaba en por un principio. eso te digo que es muy extrapolable y luego tiene mucho sentido lo que dices. Y además, mucha gente no lo hará por una cuestión ambiental, le dará exactamente lo mismo. Y está bien, no todo el mundo tiene por qué interesarle el medio ambiente, aunque nos atañe a todos, pero no todo el mundo le interesa, ¿vale? Pero también hay una razón importante por la que hacerlo y es el aspecto económico. Te puedes ahorrar mucho dinero ¿Sí? tratando de hacer un poco mejor las cosas. Desde comprar de una forma más responsable te vas a evitar dinero en compras impulsivas o en productos que realmente no necesitas, vas a desperdiciar menos productos, por lo tanto vas a gastar menos, te vas a poder, de aquí en adelante, vas a poder pagar menos tasa de basura, pero eso es harina de otro costal y da para otro capítulo entero de un podcast. Pero bueno, se pueden hacer cosas y ahorrar dinero en ello. ¿Qué tips podemos dar para que la gente pueda aplicar en su día a día de manera sencilla? No son cosas que tengan que ser Algo ultra que sea especializadas. aplicable al grueso de la población, a cualquier persona, dentro de su casa, dentro de su día a día común, de su rutina. Por un lado, antes de comprar cualquier cosa, pregúntate si lo necesitas realmente. Si la respuesta es que no, entonces no lo compres. Pospon la compra. Eso es un filtro muy bueno y encima gratis para evitar compras impulsivas o innecesarias. Medítalo, no tomes la decisión por impulso y si realmente lo necesitas, pues oye, cómpralo, ¿vale? Ahora bien, si lo compras, ¿qué otro consejo podemos emplear? Vale, ya que tengo que comprar alguna cosa, ¿qué hago? ¿Compro esto de usar y tirar? ¿Compro esto que es reutilizable? ¿Compro esto de este material? ¿De otro? Trata siempre de buscar formatos, ya no solo en cuanto a envases, sino en cuanto a ropa, en cuanto a todo. Trata de buscar formatos reutilizables o que sean de buena calidad y puedan perdurar en el tiempo, que no sean de usar y tirar, sino que al final lo puedas utilizar mucho tiempo, lo puedas reparar, sea de calidad y que te dure mucho. Porque aunque quizás en principio sea más caro, te va a durar más, es mejor, es más bueno, lo vas a amortizar y al final te vas a ahorrar dinero. Ajá. Y por otra parte, trata de separar los residuos de la mejor manera posible. No hace falta que llenes tu cocina de no sé cuántos cubos, bolsas, no sé qué. No, simplemente con que tengas un par de cubos y, por ejemplo, el cartón y el vidrio lo metas en una bolsa y cuando llegues al contenedor, pues vuelvas a llevar la bolsa vacía a Sí, casa. que al final esos Puedes hacer residuos muchas los tienes cosas. que tirar sí o sí, que tampoco no cuesta demasiado tirarlo, separarlo, que no separarlo, si es que lo tienes Y que al hacer final igual. es tu responsabilidad como ciudadano. O sea, si por ejemplo a ti te pillan tirando residuos donde no debes, te van a multar. Por lo tanto, te puede salir caro. Hay casos de multas, hay ejemplos de multas que se han puesto por dejar una caja de cartón vacía fuera del contenedor de 2.001 euros. Sí, no, o sea, que te puede salir muy caro, claro. Entonces, al final es parte de tu responsabilidad, ¿no? Depositar esos residuos en el lugar adecuado. Yo quería seguir un poquito avanzando. Es cierto que tenemos la mala costumbre, la humanidad, de que a veces tenemos que ponernos en lo peor o tenemos que vivir situaciones, pues, o tragedias o situaciones adversas para de verdad tomar un poquito de perspectiva y saber el riesgo al que nos exponemos. ¿Qué podría pasar con el planeta tal y como lo conocemos si no empezamos a tener un poquito más de conciencia sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente? ¿Qué consecuencias reales podría llegar a tener? Pues mira, te voy a poner un ejemplo que va a ser muy fácil de entender, del día a día. Tú si a lo largo de tu vida gastas más de lo que ingresas, al final ¿cómo terminas? Arruinado. Arruinado, quiebra, en bancarrota, ¿no? Pues un poco con el planeta pasa igual. Si nosotros consumimos más recursos de los que el planeta es capaz de regenerar o de generar, al final
es algo insostenible en el tiempo. Y es lo que está pasando. De hecho, fíjate, anualmente se estima que cada año se meten en el ciclo productivo o se consumen o se utilizan 100.000 millones de toneladas de recursos, que es un número que es difícilmente imaginable, ¿no? Pero es muchísimo. Hasta de imaginártelo en la cabeza. Es muchísimo. ¿Qué pasa? Desde el 1 de agosto del 2024 vivimos en deuda con el planeta. Es decir, estamos trayendo beneficios del futuro al presente. Y dirás, ¿cómo que vivimos en deuda con el planeta? ¿Es que acaso no...? Te entiendo, o sea, viendo el año completo natural, a partir del 1 Claro. de agosto hemos agotado todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar. Y Eso a partir de ahí estamos usando de más, quitando años o cogiendo tiempo futuro para usarlo en el presente, ¿no? Eso Sería un resumen de lo que quieres decir, ¿verdad? Eso es. Al final es lo que se conoce como sobrecapacidad de la Tierra. Y cada año se alcanza en un día determinado. Se comenzó a medir desde el año 70, de 1970, que se alcanzó a finales de año. Y se ha visto como cada año que ha ido pasando, ese día se va alcanzando antes. Este 2024 se alcanzó el 1 de agosto. Y es un día o es una fecha que es una estimación, ¿vale? Y es para que seamos conscientes de la cantidad de residuos que consumimos. Esa cantidad de residuos o ese día de sobrecapacidad es diferente en cada país, porque unos países tienen más recursos, más poder adquisitivo, otros países menos, y varía. Por ejemplo, si todo el mundo, toda la Tierra, viviese como Estados Unidos, harían falta 5 planetas Tierra para satisfacer la necesidad de recursos de la población. O si todo el mundo viviese como en España, harían falta más o menos 2 planetas y medio, para que veamos, ¿no? Y en global, de media, harían falta como 1,7 planetas Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo por encima de nuestras responsabilidades en cuanto al consumo de recursos. Y por eso es fundamental e imprescindible hacer un uso eficiente de esos recursos y gestionarlos de la mejor manera posible para reducir la generación de residuos y los niveles de contaminación. Muy bien, esa palabra que dices al final, que quería continuar por ahí, el tema de la contaminación. Al final estamos viendo cómo estamos contaminando mares, océanos, estamos contaminando el suelo, y de ahí también un poco la pregunta que te hacía de si es real decir que puede llegar un momento en el que cambie el planeta tal y como lo conocemos. Y yo creo que eso es así, ¿no? Que es real, que puede llegar a pasar, porque el agua la necesitamos para vivir. Como nosotros al final acabemos contaminando el agua y llegue un punto extremo dentro de X años, al final el planeta puede cambiar tal y como lo conocemos. Sí, al final el planeta lleva cambiando desde que el planeta es planeta. Eso es así. Y si además le añadimos, por ejemplo, la contaminación de aire, contaminación de suelo, contaminación de todo tipo de ambientes, ¿no? Pues eso va en nuestra contra. Si no cambiamos la manera de hacer las cosas, cada vez va a haber espacios más degradados, va a haber más problemas sanitarios, porque al final eso repercute de manera tanto directa como indirecta en la salud. Y sí que es verdad... Sí, con enfermedades a nivel respiratorio... Claro, sí que es verdad que se va a ir viendo una degradación en todo, si no hacemos mejor las cosas. Y por eso cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, tanto a nivel ciudadano como empresarial y como de la administración. Todos tenemos que sumar en la misma dirección. ¿Hay algún material que digas, si me pudieses hacer a lo mejor un top 3 potencialmente peligrosos, que tú digas, estos son los materiales que más contaminan o más difíciles de reciclar? Un top 3 de materiales potencialmente peligrosos. Pues una pregunta compleja de responder, porque ¿sabes qué pasa? Que no hay materiales buenos y malos en sí, sino que cada material tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y la clave está en utilizar el más adecuado ambientalmente en cada ocasión. Y para eso, la ciencia cuenta con herramientas objetivas, metodológicas y analíticas, como por ejemplo el análisis del ciclo de vida, que evalúan no solo el material. Fijarse en el material únicamente es como fijarse en la piña del árbol que te impide ver el bosque. Hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida, desde la materia prima, el material, la extracción, la producción, el uso, el transporte, el fin de vida. Hay que mirar todo el ciclo completo. Y solo así podremos ver si un material es mejor o peor para una aplicación concreta o mejor o peor para otra aplicación concreta. Lo que decir. A mí se me venía a la cabeza, por ejemplo, el tema del plástico, ¿no? Que creo que, bueno, bajo mi punto de vista, en los últimos años ha sido, creo, uno de los principales materiales que se ha intentado reducir su consumo. Quizás no porque sea potencialmente peligroso, como hablabas, sino por su consumo masivo, ¿no? A lo mejor que teníamos, ¿no?
Sí, así es. El plástico, cuando hablamos del plástico, tenemos que entender que es una familia de materiales, no es un material, hay muchos tipos de plástico. Entonces, los plásticos han traído muchas ventajas a la humanidad. El desarrollo de la humanidad gracias a los plásticos, porque se utiliza en todo tipo de sectores, ha sido brutal. Y no hay que negar que el uso excesivo del plástico también genera problemas, como los que estamos viendo, problemas de contaminación. Si no se gestionan bien sus residuos, si se hace un uso masivo o no se hace un uso responsable de esos materiales, ojo, no por parte solo de la ciudadanía, sino también por el modelo de producción, ¿vale? Que quiero remarcar eso, aquí todos tenemos una responsabilidad. Entonces, si no se hace un buen uso de los materiales, da igual que sea plástico, da igual que sea papel, cartón, aluminio o adamantium, si no se hace un uso responsable, va a terminar generando problemas. Ajá, entendido. ¿Crees que todo esto, crees que hay una buena educación ambiental? ¿Crees que toda esta importancia de cuidar el planeta en el que vivimos a nivel educativo, en colegios, institutos, se da esa formación o se da la importancia que tiene? ¿Cómo lo ves desde un punto de vista educativo? Pues mira, la educación ambiental es algo transversal y está en el currículo escolar. No es que tenga que ser una asignatura, sino que al final en cada una de ellas Contenido que se tiene que es transversal a todo, ¿no? Y se van haciendo cosas, todavía falta mucho también por mejorar, eso es cierto, pero sí que es verdad que en los últimos años se han ido produciendo avances y la buena noticia es que cada vez se va teniendo más en cuenta, se va, digamos, impartiendo más. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente es importante la educación ambiental dentro de las aulas. Esto me gustaría remarcarlo porque muchas veces caemos en el error de pensar, no, esto de la educación ambiental en los colegios, en los institutos, y luego ya salgo de ahí y se acabó. Y se acabó. Claro, fuera del aula también es importante, porque si tú, por ejemplo, a un niño dentro del aula le estás educando, le estás enseñando en una serie de valores, de hábitos, etcétera, y luego llega a casa y se hace todo lo contrario, pues es como trabajo en saco roto, ¿no? Entonces es tan importante dentro como fuera del aula. Y a nivel institucional, es decir, que también es otro eslabón importante de esa cadena de la que hablábamos al principio, a nivel institucional, ¿tú crees que se están dedicando o ha habido avances en cuanto a destinación, no sé, de recursos, de herramientas para prevenir esta contaminación o este desecho de residuos de manera incorrecta a nivel institucional? A nivel de administraciones, están empujando, sobre todo desde Europa. Se está regulando mucho en materia ambiental, ya sea de contaminación atmosférica, de gestión de residuos, de economía circular. Todo ese aspecto se está regulando mucho y luego cada país tiene que adaptarlo a su legislación, ¿no? Y cada vez se está haciendo más. Buena noticia. Luego quería hablar, lo has comentado un poquito por encima antes y quería hablar de ello, ¿no? Porque ahora se ve mucho, está muy de moda, como decías tú, ese sello eco, ¿vale? Lo podemos ver en infinidad tanto en ropa, alimentos, bueno, en un sinfín de productos. ¿Ese sello eco está relacionado con la sostenibilidad o no tiene mucho que ver? ¿Qué nos cuentas un poco de eso? Porque lo veo mucho, entonces quería saber un poco que nos explicases. Sí, es lo que hablábamos antes un poco del greenwashing, ¿no? Hay muchos sellos en el mercado y hay diferentes tipos de etiquetas o de coetiquetas, como se llaman. Entonces, claro, uno de los problemas que hay es que no está homogeneizado y hay tropecientos. Y claro, la gente no sabe en qué fijarse, qué tomar por válido, qué no, cuál es rigurosa, cuál no. Y hace falta mucho avance en ese sentido. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay que tratar de buscar ecoetiquetas que sean rigurosas y de calidad y otorgadas por una tercera parte independiente. Porque una empresa puede llegar a su producto y decir, mira, este producto es lo más reciclable del mundo, no contamina nada, encima es biodegradable y patatín patatán, ¿no? Pero luego realmente, ¿cómo se demuestra eso con datos? ¿Eso es contrastable? Claro, ahí entra en juego Falta un poco de evidencia, a lo mejor. Estos sellos que analizan todo el ciclo de vida de los productos, que son las ecoetiquetas, parte de las ecoetiquetas, que hay que conocerlas, claro, eso también es un poco la gente que tenga interés en conocer los sellos que deben llevar, las etiquetas de calidad que pueden tener los productos, qué significa que lo tenga, etcétera. Y hay mucho por avanzar en ese sentido. Yo, por ejemplo, aquí entro en un punto de conflicto, quería que me matizases tú si tengo razón o corregirme si me equivoco. Por ejemplo, los productos realizados con materiales reciclados, sí que yo veo a nivel usuario que en cuanto al precio normalmente tienen un precio menor, imagino, pues porque el ahorro de costes
al hacerlo con productos reciclados, pues tiene cierta lógica, pero en contraste con ello, los productos con etiqueta eco, no sé, se me viene a la cabeza desde un cepillo de dientes hasta una camiseta, hasta un producto de alimentación, normalmente ese producto tiene un incremento en su coste. ¿Eso es así? ¿Por qué hay esa diferencia? O si quizá tendríamos que darle una vuelta si queremos empezar a usar productos ecosostenibles que no sean más caros o que no haya un aumento de costes, porque al final estamos dificultando mucho que se consuman de igual forma, ¿no crees? Sí, aquí hay muchos factores, son muchos puntos para abordar el tema, porque es amplio, ¿eh? Yo le daría, sin embargo, la vuelta a la pregunta que has hecho y te diría, ¿por qué los productos convencionales, entre comillas, son tan baratos? ¿Qué no incluye el precio para que sea tan barato? Si nos adentramos un poco más, podemos ver que esos productos, muchos están hechos con materias primas de baja calidad, en países donde la regulación ambiental o laboral es mínima. Y claro, ante eso, pues en el precio no se refleja esos impactos, esas externalidades negativas, ¿no? Sin embargo, si tú un producto lo haces de calidad, con un diseño pensado, con materiales buenos, con una regulación ambiental exigente, cumpliendo toda la serie de normativas que haya, con unas condiciones laborales adaptadas, buenas y justas, eso se tiene que reflejar en el precio. Es imposible. Por ejemplo, en el caso de la ropa, ¿cómo vas? O sea, es imposible que una camiseta te valga 5 euros si la quieres hacer de un buen material, con unas condiciones justas, sí, entiendo etcétera. por dónde vas un poquito. Pues. Entonces, hay que pensar un poco la manera de producir y de consumir, porque nos acostumbramos mucho a que las cosas tengan un precio bajo, pero ¿a costa de qué? Porque claro, nosotros recibimos el producto finalizado, pero todas las consecuencias de ese producto no las vemos. La contaminación del agua, la contaminación del aire, las condiciones laborales también de las personas que lo fabrican. O sea, hay un montón de aspectos a tener en cuenta y que son fundamentales. Sobre todo profundizando un poquito en el tema que tú dices, quiero poner el ejemplo, por ejemplo, a nivel textil, ¿no? Que es muy complicado competir, digamos, con esas macroempresas que fabrican al por mayor. Bueno, pues todos conocemos muchas empresas de este tipo, que es complicado competir contra ellos a nivel precio, con otra empresa que a lo mejor quiera utilizar materiales de calidad o ecosostenibles, ¿no? Imagino que en el textil, no sé si igual, pero también es un punto muy concreto a tratar. Sí, totalmente. De hecho, el textil es la segunda industria más contaminante del mundo, detrás de la del petróleo. Y entonces, cualquier tema relacionado con él tiene un gran impacto ambiental, social y económico. Y relacionado con esto también es muy importante, ¿no? Lo que estamos comentando, porque al final he estado hablando en estos años con mucha gente que tiene marcas de ropa que tratan de producir de manera local, con materiales cercanos, de una manera obviamente justa para los trabajadores y prendas de calidad. Y claro, es imposible poner al mercado una prenda de ropa a un precio irrisorio, porque no te va a durar ni 3 veces, ni te va a durar solo una temporada, ni nada por el estilo, ¿no? Es una prenda de calidad que al final tiene un precio. Y lo que tenemos que tratar es de entender el valor que tiene ese producto. Si tú compras ese producto, claro, es que tenemos que cambiar el chip que tenemos a la hora de consumir, ¿no? Porque quizá no necesitas consumir o comprarte 20 camisetas al año de estas de casi de usar y tirar, ¿no? De moda rápida o fast fashion. A lo mejor te las compras porque esas 20 camisetas, la que usas, a lo mejor la puedes usar y en 2 meses ya no está con la calidad de cuando la compraste y la desechas. Cuando a lo mejor si compras una camiseta, aunque sea un precio más caro o un precio mayor, pero con más calidad, que con el paso del tiempo no se vaya deteriorando al final un poco, ¿no? Es a lo que va relacionado tu explicación, pues podemos, por un lado, ahorrar económicamente, porque al final con el precio que te gastas en una camiseta te va a salir por 3 de una calidad peor, y a nivel del medio ambiente pues estás siendo más eficiente, ¿no? Eso es. Y no se trata de dejar de consumir moda, sino de hacerlo de una manera más responsable. Eso es lo que te comentaba, ¿no? En vez de comprarte a lo mejor 20 camisetas, quizá te puedes comprar 10, pero que sean de mejor calidad. Entiendo. Y te van a durar más tiempo y al final vas a ahorrar dinero. O yo, por ejemplo, tengo ropa heredada de mis abuelos y de mis padres. Hoy en día, yo no sé
si en algún momento tengo hijos o nietos, si van a poder heredar alguna prenda que yo tenga que sea de estas de mala calidad, ¿no? Sí. Porque muchas veces esa calidad es pésima y no te va a durar mucho más tiempo. Entiendo. Es una buena reflexión. Javier, pivotando un poquito en la conversación, me quería centrar un poquito en tu persona, en tu marca personal. Bueno, como hemos hablado, estoy echando un ojo a todas tus redes sociales y la verdad que es destacable y te felicito por ello, por la comunidad que has creado en un tema que es tan nicho, que todavía me parece más destacable. Y quería preguntarte, pues, un poquito, ¿cuánto tiempo llevas tú compartiendo ese contenido que compartes en redes sociales? Pues todo empezó en la cárcel. En el año 2014 yo impartí unos cursos de formación en gestión de residuos en centros penitenciarios, que por cierto fue una experiencia brutal a nivel personal y profesional, y ahí me di cuenta de que compartir conocimientos era algo que yo tenía que seguir haciendo en mi día a día. Y busqué la manera de poder transmitir esos conocimientos al resto de personas, no solamente a los alumnos que yo tenía en esos cursos, sino a la mayor cantidad de personas posible. Yo soy ambientólogo de formación universitaria. Ajá. Y luego hice un máster en gestión sostenible de residuos y demás formaciones, y entonces busqué la manera de poder hacer llegar esos conocimientos a la mayor cantidad de personas posible. ¿Cómo? Se me ocurrió hacerlo a través de las redes sociales, porque lo consideré y lo considero una herramienta potentísima para hacerlo, que obviamente tiene su parte buena y su parte mala. A día de hoy está claro, pero ¿cuándo empezaste? Yo empecé, eso es, en el 2014 se sembró esa semilla de que yo quería dedicarme a eso. Y en el 2016 fue cuando comencé a divulgar en redes sociales y lancé el proyecto tal y como se conoce hoy, de Todos Somos Reciclaje. Ajá. Y desde entonces lo he ido compaginando con mi, digamos, carrera profesional en el ámbito de los residuos, hasta que llegó un momento en el que dije, me voy a centrar al 100% en este proyecto. Eso era un poco por donde querías seguir, porque tú tenías un trabajo, antes de ese 2014 tenías un trabajo que fuiste compaginándolo y a día de hoy te dedicas íntegramente al contenido y a tus formaciones en redes sociales, a día de hoy. ¿Solo sí, eso? Así es. Yo, como te comentaba, comencé impartiendo cursos de formación en gestión de residuos, he trabajado como técnico de residuos, como experto docente, como técnico de calidad, como auditor, como investigador en sostenibilidad y valorización de residuos. Entonces, toda esa trayectoria la he compaginado con el proyecto y en el 2019 decidí centrarme al 100% en este proyecto de divulgación. Porque tienes una comunidad, bueno, por ejemplo, yo he visto tu canal de YouTube, tu comunidad en Instagram, que casi tiene 400.000 seguidores. ¿Cómo ha sido ese crecimiento de tu comunidad? ¿Ha sido progresivo, orgánico, a raíz de estos años o hubo un punto de inflexión que de repente, y esto te lo pregunto un poco también para información personal, como alguien que también está buscando, pues crecer un poco y compartir contenido en redes sociales? ¿Cómo ha sido ese crecimiento de tu comunidad? Pues la verdad es que ha sido muy orgánico. Yo empecé el proyecto sin tener en mente que se iba a convertir en mi carrera, digamos, profesional, sí, o en mi trabajo. Sí, es eso. Tampoco lo negué nunca, pero no lo hice con esa idea. Lo hice como por hobby, compartir conocimiento para que le pudiese ser de utilidad a la gente. Y fue muy progresivo. Sí que es verdad que ha habido siempre hay como picos, ¿no? En el crecimiento de las redes sociales, pues a lo mejor hay un contenido que se te hace más viral y llega a más gente, pero al final en mi caso ha sido algo muy progresivo durante todos estos años. Has dicho una reflexión súper buena aplicable a todos los que queremos empezar a compartir contenido en las redes sociales, que es importante empezar sin un objetivo, sin el fin de que se convierta en tu sostén de vida o en tu manera única y exclusiva de generar ingresos, sino que lo hagas por afición y por pasión a compartir aquello que haces, que creo que es lo que tú hacías. Y luego ya el tiempo creo que te va poniendo un poco en el lugar donde te mereces. Estoy de acuerdo contigo y de hecho añadiría que si no lo haces con pasión, no vas a durar. Porque, por ejemplo, en mi caso personal yo he estado años compartiendo contenido a diario, dedicando tiempo, esfuerzo a compartir contenido porque me apasionaba y me apasiona, sin buscar un rédito económico. De hecho, que al principio probablemente no lo tenías. No, por eso te digo. Por eso dices que si no tienes pasión, lo que te va a generar es una frustración que lo normal es que acabes dejándolo de compartir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hablando un poquito del tema económico, que a mí me gusta hablar de dinero porque me parece un tabú y también quiero este espacio dedicarlo a hablar de ello y quitar un poco ese estigma porque, oye, compartir valor y dedicar tu tiempo y tu esfuerzo no es lícito luego
quererlo monetizar. Y quería hablar un poquito de eso, de qué formas tú ahora mismo, teniendo la comunidad que tienes, de qué forma eres capaz de monetizar todo el contenido de tanto valor que aportas. Bueno, pues en redes sociales o compartiendo contenido se puede llegar a monetizar de diferentes vías, ¿no? Todo depende un poco también de de qué formación tengas tú o qué track record tengas tú. Por ejemplo, en mi caso, yo en redes sociales comparto contenido y de vez en cuando contactan conmigo entidades, administraciones, Publicidad. empresas, proyectos que yo analizo bajo mi punto de vista, con mis conocimientos y experiencia, analizo si lo que hacen considero que aporta algo positivo a mi comunidad Sí, o está nivel, dentro de mis valores, ético, etcétera, si cuadra, claro, yo valoro si realmente es digno de compartir, digamos, bajo mi humilde opinión, ¿no? Si considero adecuado compartirlo y colaborar con ese proyecto o entidad, pues hago la colaboración con ellos, porque considero que va a sumar algo positivo, ya no solo a mi comunidad, sino a la sociedad en general, ¿no? Y al medio ambiente. Eso por una parte. Por otra, que por cierto, rechazo muchas de las colaboraciones que me llegan. Te lo iba a preguntar eso. Sí, rechazo muchas porque a lo mejor... Por ese mismo análisis, al final haces el mismo análisis y si te cuadra bien, pero también habrá algunas que por lo que sea... Y prefiero no ganar ese dinero a, digamos, hacerlo a disgusto, ¿sabes? Y he dicho a muchas colaboraciones que no. Por otra parte, además de esa manera, ¿no? Que es una de las más visuales, porque al final la gente en las redes sociales es lo que está acostumbrada a ver, ¿no? Pero luego, aparte, gracias a mi formación, mi trayectoria profesional y mis conocimientos, también realizo otros servicios que me sirven para, obviamente, complementar mis fuentes de ingresos, ¿no? Como son, por ejemplo, consultorías, asesorías, charlas a empresas, a centros educativos, a entidades... De cómo optimizar, a lo mejor una empresa, cómo optimizar sus recursos o la gestión de sus residuos, ¿no? Sí, bueno, de todo un poco, ¿no? En función de la demanda que tenga el cliente, pues adapto la charla, la formación, porque también imparto formaciones, etcétera, lo adapto un poco a la necesidad que tenga. Eso por otra parte. Y luego también tengo formación online con diferentes cursos de diferentes materias, ¿no? Claro, infoproductos. También tengo varios libros autopublicados. ¿Has publicado algún libro tuyo? Sí, son autopublicaciones, no son a través de una editorial, son autopublicaciones y fue la verdad que el primer libro que autopubliqué, que me costó muchísimo maquetarlo y editarlo porque lo hice todo yo, escribirlo lo hice del tirón, pero luego lo que es maquetarlo, sacarlo, etc. ¿Cómo se llama? Para que si hay alguien que lo... El libro se llama Residuos del problema a la solución. Y se puede encontrar tanto en formato papel como electrónico en Amazon. Solamente en Amazon porque es una autopublicación. Pondremos por aquí algún enlace para... Como prefieras. Fenomenal. Si a la gente le apetece que al final es muy interesante por lo que digo, ¿no? Que muchas veces nos cuesta un poquito hablar de... Al final debemos entender que nos dedicamos a algo, que compartimos algo no solo por un motivo económico, de hecho no es el prioritario, pero que es importante, es nuestra moneda de cambio además, y que lo necesitamos. Tenemos la mala costumbre de comer, de pagar facturas, y yo he tratado de pagar alguna factura con abrazos y gracias y tal, pero me han dicho que no les vale. Totalmente, y me gusta hablar de ello, bueno, para normalizarlo, que creo que es bastante importante. Para ir finalizando un poquito esta charla, que me lo he pasado increíble, tenemos una pequeña sección que es de preguntas y respuestas rápidas. Vale. Que yo siempre pido ya a los invitados que se mojen, preguntas, respuestas breves, y que te voy a formular las tuyas, ¿vale? Algunas son un poco maquiavélicas. ¿Crees que hay algún sector de la sociedad al que no le interese tanto esta corriente medioambiental, que se pueda lucrar de la contaminación? Sí. ¿Sí? ¿Cómo será nuestro planeta dentro de 200 años? Pues tal vez no esté aquí para verlo, pero espero que esté mejor que hoy. ¿Crees que la especie humana puede llegar a extinguirse? Sí, por supuesto. Relacionado con tu trabajo, aquí te puedes extender un poquito más, ¿cuál es la situación más impactante que has vivido en tu vida? Que hayas visto a nivel... Pues mira, he visto, olido y tocado cosas que harían vomitar una cabra. He estado en plantas de residuos, literalmente sumergido en residuos, con cosas que si no tienes estómago no podrías hacer ese trabajo. Si quieres te pongo un ejemplo, pero... Bueno, puedes ponerlo, no hay problema. Mira, recuerdo una cosa que fue muy llamativa porque me impactó mucho. Estábamos analizando una muestra de residuos, ¿no? Y estábamos metidos de lleno en residuos. Y agarré una bolsa de basura
negra, que pesaba bastante y olía mal. Y bueno, metido en residuos no hay nada que huela bien, Sí, ¿no? no. Pero dentro de lo mal que olía, eso olía peor. Entonces, claro, estábamos mi compañero y yo y le dije, voy a mover esta bolsa aquí para ver qué tiene y así analizar lo que hay y tal. Levanté la bolsa y cuando la fui a mover se rompió y cayó una masa enorme que no pude identificar qué era, pero había miles de gusanos como en algo de carne, no sé qué era exactamente, pero fue una imagen, un olor y una situación que no se me olvidará. Bueno, nos puede valer, yo creo, esa como respuesta. De 0 a 100, ¿qué porcentaje de responsabilidad le darías a la ciudadanía con respecto al impacto medioambiental? Un 33%. El otro 33, el otro 66, imagino que empresas e instituciones. Eso es. Y por último, me gustaría que acabases con una reivindicación que quede aquí un poco con respecto a lo que tú quieras, una reivindicación que quieras hacer con respecto a lo que te dedicas. Pues mira, me gustaría decir que no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacer lo que puedas, lo que está en tu mano, aunque sea imperfecto, pero que hagas algo. Porque una persona sola no puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Pues ahí queda eso, Javier, ha sido un placer absoluto estar contigo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente.